Y el secreto acá es ser sincero, es saber realmente dónde estamos parados hoy, para notar esa diferencia, no para castigarnos, sino para saber justamente dónde estamos parados y cuáles son los cambios que son de verdad factibles para la persona que somos hoy, no esa que queremos ser, no esa que queremos recuperar, hoy. Nuestros sueños nunca nos abandonan. Escribir un libro, tener una casa junto al mar, cambiar al mundo. Tardé 20 años en lograr mi gran sueño de vivir en Europa, y la parte más difícil no fue mudarme o los papeles o las despedidas. Lo más difícil fue aceptar que era posible y animarme a perseguirlo. Bienvenidos a Subite al Avión. Hace 6 años empecé a escuchar podcasts y me dieron la chance de sumar más voces, ideas y recursos a la conversación que tenía conmigo en mi mente. El impacto que tuvieron las frases, conceptos y enseñanzas que fui aprendiendo cambiaron de forma radical mi narrativa interna, y hoy vengo a compartirlos porque quiero que también suceda para vos. Ya sea con los mini episodios donde te comparto la frase del día, o con los más largos donde abro las puertas a mi historia y a las personas que me inspiran. Espero que encuentres lo que resuena con vos, tomes lo que te sirva, cuestiones lo que te choca y descartes con seguridad lo que no se alinea con vos. Quiero que te animes al gozo de vivir auténticamente libre. Si esto es algo que dispara tu curiosidad, sentate conmigo y charlemos. No soy ninguna experta o gurú o coach que te dirá lo que tenés que hacer. Soy Maga, tu amiga, y este es nuestro lugar seguro donde no nos juzgamos y abrimos la mente, el corazón y las posibilidades. Ingeniería inversa. ¿Qué es? Es en realidad un concepto que nace en el mundo justamente de la ingeniería, de la tecnología, del diseño, de la investigación, y mutó al desarrollo empresarial y al desarrollo personal, que es donde aquí Maga más habla, piensa, puso en práctica al respecto. En aspectos generales sería como el análisis de algo existente que se hace para comprender cómo funciona ese algo existente, y a partir de ello se crea algo nuevo o se mejora el objeto per se desde donde se nació esta observación. Vamos a ponerle un ejemplo que estoy más que segura que a más de uno nos pasó. ¿Alguna vez se te rompió la cadena del baño? ¿O cuando pierde el inodoro y decidiste tomar el asunto en tus manos? Lo que te llevó seguramente a enfrentarte sin saberlo a la ingeniería inversa. Decís, ok, ¿por qué cuando tiro la cadena no funciona? Y una de las mejores formas de solucionarlo es abrir la tapa de la mochila del inodoro y ver qué onda. Ok, cuando presionas el botón, tiene que levantarse el tapón y liberar el agua. Eventualmente se tiene que frenar y tiene que hacer que deje de caer el agua. Pero no está pasando. Entonces empezás a notar lo que hay y lo que no hay. ¿Hay alguna cadena desconectada? ¿Hay agua en la mochila? Esta cosa grande que flota, ¿qué es? Se conecta a la válvula. Ok, cuando la levanto a cierto punto, deja de entrar agua. Cuando el agua baja, se recarga. Ok. Empezás a tocar el botón, levantas la válvula. De repente entendés cómo funciona y dónde tenés que volver a conectar la cadenita que cuelga inútil del botón. Y funciona. Y de repente entendés cómo funciona tu propio inodoro. ¡Felicitaciones! Esto es hacer un proceso de ingeniería inversa. Tomaste el funcionamiento del inicio al fin y lo desarmaste en partes para entender cuál es el proceso secuencial que hace que cuando toques el botón salga agua, pare de salir y se recargue la mochila. La ingeniería inversa aplicada al desarrollo personal sirve para comprender cómo lograr ciertos objetivos, cómo mejorar tu rendimiento en diferentes aspectos de tu vida y para justamente desarrollarte a vos mismo. Por ejemplo, si lo que querés es mejorar una habilidad específica, podés realizar una ingeniería inversa para entender cómo otras personas lograron dominar esa habilidad. Podés analizar cómo lo practicaron, qué recursos usaron, qué estrategias pusieron en práctica, qué hábitos adoptaron para mejorar, entre otras. Y también podemos usar la ingeniería inversa para analizar nuestros propios éxitos y fracasos. Si queremos replicar un éxito del pasado, podemos analizar lo que hicimos en ese momento para lograrlo y aplicar esos mismos pasos en el presente, y ver si las variantes siguen siendo las mismas. Y por otro lado, si queremos evitar un fracaso futuro, podemos analizar lo que sucedió en el pasado y encontrar formas de evitar cometer los mismos errores. Una de las formas en las que más me gusta poner esto en práctica
es cuando me siento un poco perdida conmigo, con mi vida, con mi camino. Cuando estás en esos momentos donde no sabes bien en dónde estás parado o cómo seguir adelante. Y me pasa bastante seguido cuando pierdo el rumbo y cuando me pierdo adentro de mi cabeza, que no para, nunca, y tengo que volver a mi centro. Si entonces lo que siento es que estoy perdida y no me siento yo, y lo que quiero es volver a mí, me hago la pregunta, ¿cuándo me sentí muy yo? Agarro una hoja y hago 2 columnas. En la columna de la izquierda escribo el momento o situación que se me viene a la mente con esa pregunta. ¿Cuándo me sentí muy yo? Y de ahí hago esto de la ingeniería inversa. Empiezo a ahondar más en ese recuerdo. Ok, ¿cómo se veía mi vida en ese momento? ¿A qué hora me levantaba? ¿A qué hora me acostaba? ¿Qué estaba comiendo? ¿A qué personas tenía a mi alrededor? ¿Cómo me hacían sentir esas personas? ¿Cuáles eran mis relaciones más importantes en ese entonces? ¿Por qué eran esas las más importantes en ese entonces? ¿Qué me aportaban? ¿Estaba haciendo alguna actividad física? ¿En qué estaba usando mi tiempo? ¿Estaba teniendo tiempo para mí o no? ¿Qué hacía en mi tiempo libre? ¿En qué estaba trabajando? ¿Qué me emocionaba de ese momento? ¿Qué es ese algo que hizo disipar toda esta evaluación que me ayudó a sentir que este era un punto de referencia muy yo? Y anoto, y anoto, y anoto. Porque todo lo que pueda ser una variante que haya aportado para la maga de ese entonces, para hacer que ella se sintiera muy ella, lo sumo. Por ejemplo, un momento donde me sentí muy yo fue cuando planeé la Navidad del 2021. Fue una Navidad entre amigos y me tocó hacer una de las cosas que más me gusta hacer, cocinar. Y en el momento en el que me senté en el 2022 a pensar qué hacer en mi cumpleaños, tomé nota de este momento, porque algo que me hace sentir muy yo es consentir a la gente que quiero con comida. Otra cosa que me hace sentir muy yo es generar espacios para la creatividad, y otra cosa que me hace sentir muy yo es tener conversaciones profundas con personas. Entrar en el delirio de debates psicológicos, metafísicos, filosóficos y todo, me encanta. Y si le sumamos algo de magia, mejor. Esas cosas me hacen sentir muy yo. Entonces, en mi cumpleaños del año pasado, organicé una merienda en el lago. Tirar piedritas al lago es de mis top actividades favoritas y estaría siempre tirando piedritas al lago. Te juro, me hace tan feliz. Otro día voy a hacer una reflexión sobre ello, no sé. Cuestión. Era mi cumpleaños, era mi día, así que yo iba a decidir cómo se iba a pasar ese día. Había lago, habían piedritas, había comida rica, dulce y salada, había mate, había café, había una guitarra, habían mandalas que imprimí y colores para colorearlos. Y lo más importante, conmigo estaban las personas que querían celebrarme a mí, así tal cual soy, y vieron en ese cumpleaños que organicé una expresión manifestada de lo que yo soy, y disfrutaron ese cumpleaños conmigo como yo lo quise. Y esto también puede hacerse con la pregunta, ¿cuándo me sentí feliz? ¿Cuándo me sentí acompañada? ¿Cuándo me sentí segura? ¿Cuándo me sentí fuerte? ¿Cuándo me sentí llena de vida? Puede encararse desde el lado que más necesites al momento. El siguiente paso ahora es escribir a la derecha cómo se ve tu vida en este momento, en contraparte a todo eso que escribiste en la columna de la izquierda. Por ejemplo, si pusiste que cuando en ese momento que eras feliz o que te sentías acompañada, te levantabas junto a la persona que querías o te levantabas a las 6 de la mañana y ahora resulta que te estás levantando sola o te estás levantando a las 9 de la mañana, ya es un punto, ya es una variante, ya es algo que puede evaluarse porque hay una diferencia y se puede trabajar. Si es que las circunstancias de tu vida hoy te lo permiten, por supuesto. Si notás que en ese momento te rodeaban cierto tipo de personas y ahora es otro el círculo, anótalo. Toma cada punto como una variante de una ecuación matemática o de un experimento de la clase de química. Todos son ingredientes para formar a la niñita perfecta. No, fuera de joda. Para formar a la persona que vivió lo que querés volver a vivir en tu vida hoy día. Pensate como científico de tu propia vida. Estás experimentando. Necesitas las variables controlables. Necesitas que esas variables no se contaminen.
Necesitas llevar el librito de campo en el cual puedas ir escribiendo y anotando y recolectando información y datos que puedan después evaluarse para poder tener el resultado y sacar las conclusiones finales. Una vez que tengas la lista frente a vos, anda renglón por renglón y pensá en qué cosas podés hoy hacer para parecerte un poquito más a la vida que tenías en la columna de la izquierda. De nuevo, pensando seriamente si es que hoy es factible hacer ese tipo de cambios o volver a ese punto. Y si no es así, entonces pensá en opciones que tenés o que podrías implementar e intentar. Énfasis en intentar. No te cases con todo lo que pones en la hoja, intentá. Estamos de nuevo haciendo un experimento. Déjate experimentar, déjate probar. Y la mejor parte es que estas pequeñas reflexiones las podés tener a mano, porque no hace falta después hacerte esta pregunta cada vez que te sientas perdido, sino que con una vez que la respondiste, podés en el futuro volver a esta respuesta y mirar si de verdad esa situación sigue siendo una buena referencia para responder a esa pregunta. Y si lo es, vas a hacer lo mismo que en este ejercicio. Y de la misma forma, la ingeniería inversa puede ser útil para entender desde afuera cómo otras personas superaron situaciones difíciles o alcanzaron objetivos similares a los nuestros. ¿Por qué nos gusta tanto escuchar historias de éxito de otros? Porque son un mini manual a qué podemos hacer nosotros. No son una guía exacta, pero sí son un gran punto de referencia. Podemos estudiar cómo manejaron los desafíos, qué recursos usaron, qué estrategias pusieron en marcha. Combinamos el asumir, el observar, el investigar y podemos generar esa columna de la izquierda. Acá Google es nuestro mejor amigo, te lo digo desde ya. Y es más, YouTube es más que Google. Porque en YouTube tenés gente que te hace el paso a paso y te lo muestra en la pantalla. No solamente te lo dicen las palabras que lees. Y al menos yo entiendo mucho más cuando alguien me muestra lo que tengo que hacer que cuando lo leo. Maga, y si lo que quiero hacer es una ingeniería inversa de algo que no viví, sino algo a lo que aspiro, bueno, lo mismo. Yo para hacer este podcast hice lo mismo. Puse en la columna de la izquierda lo que yo asumía que hacía falta para ser una persona que tenía un podcast. Micrófono, guión, algo donde planear el calendario de posteos, una portada para el podcast, nombre del podcast, una introducción, una canción típica que siempre se repita, un programa para editar los podcasts, conocimientos del programa para editarlos y así, y así, y así. Y del otro lado, escribí lo que tenía en ese momento para contrarrestarlo. El micrófono del celular o el micrófono de la cámara. Pero el micrófono de la cámara, cuando lo enchufo en la computadora, no me graba, cuando lo enchufo en el celular tampoco, y resulta que para usarlo en la compu o el celu necesito un adaptador que no tengo, y para grabar desde la computadora con ese micrófono, en caso de comprar el adaptador que necesito también aprender a usar otras funciones del programa para poder grabar desde ahí y editarlo, lo cual es un problema, porque no tengo ni ganas ni tiempo y ya se me está complicando mucho y la idea es que sea sencillo. Lo está haciendo simple. Y lo importante es que sea simple. Y así también lo voy haciendo con el asunto de tener mi propio imperio online. Y lo vengo haciendo desde hace años. El problema es que por años me quedé en lo teórico. Y esta es la primera vez que estoy poniendo todo en práctica. Y es un mundo nuevo. Y es mucho más lento de lo que obvio en mi mente obsesiva y autoexigente pensaba que se necesitaría para hacerlo. Pero voy, un pasito a la vez. Y vos también podés. Y también otra forma de hacer esto es poner en esa columna de la izquierda cómo querés que se vea tu vida, cómo querés que se vea tu ambiente de trabajo, cómo querés que se vean tus relaciones, cómo querés que se vea esa versión tuya que sabés que podés llegar a ser y que todavía no sos, pero estás en camino y estás trabajando en ello. Y de ahí compará con tu realidad de hoy. Y el secreto acá es ser sincero, es saber realmente dónde estamos parados hoy, para notar esa diferencia, no para castigarnos, sino para saber justamente dónde estamos parados y cuáles son los cambios que son de verdad factibles para la persona que somos hoy, no esa que queremos ser, no esa que queremos recuperar, hoy. Porque el lugar donde se empieza es hoy, porque el paso que haces es hoy, y ese paso no es más largo que tu pierna, y ese paso es el más difícil porque es el primero, pero te saca de donde estás. Y así podemos ir conectando y conectando, porque todas estas enseñanzas, todos estos aprendizajes, todas estas ideas se conectan. Y cuando vamos sumando más de estas ideas, tenemos más evidencia
tenemos más apoyo, tenemos más contención. Y sé que podés, porque si yo pude, vos podés. Un día a la vez.